Color. No te cayó la cédula. Se pintó la jeta. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a la actividad del día de hoy. Denme un segundito que estamos admitiendo a los demás participantes. Buenos días, mi nombre es Lourdes Rodríguez. Hoy estoy más feliz que nunca porque comparto con personas a las que quiero mucho. Bueno, siempre estoy compartiendo con personas a las que quiero mucho, pero bueno, hoy especialmente nos acompaña el doctor Auspi Villega, abogado, especialista en Derecho Laboral y el área de Recursos Humanos, y la doctora María Carolina Quevedo, también especialista en el área de Derecho Laboral. ¿Cómo se denomina la actividad del día de hoy o nuestra cita del día de hoy? Negociación. Todos tenemos que ceder. ¿Eso es así necesariamente? Hoy están aquí con nuestros, por supuesto, con nuestros equipos de bioseguridad, toman todas las medidas de bioseguridad, pero estamos bastante separados, aunque ustedes no lo crean o no parezca en la cámara. A ver, ¿será eso así, Auspi? ¿Me puedo quitar la Por mascarilla? supuesto. Estoy bien Claro, lejos de ti. hay que negociar, ¿no? Ese es así, ese es así. Es así. En algún momento de la vida todos tenemos que ceder en algo, y más cuando hablamos de procesos de negociación. Correcto, María Carolina. Pues estamos negociando en este momento. ¿Quién va a hablar primero? ¿Quién quiere hablar primero? Primero la dama siempre. Pues definitivamente yo digo, porque eso es así, porque esto es así, esto es una imposición. Desde el momento en el Vas que me a agarro hablar la tú, taza de María café y todo. Carolina. Negociación. Sí, mira, el proceso de negociación es una de las actividades que hacemos a diario. Desde que nos levantamos estamos negociando. Te paras tú, me paro yo, quién se baña primero, montas el café. Nuestra vida es una negociación. Claro, si lo hacemos en distintos espacios, debemos de tener algunas formalidades, algunos requerimientos. No es lo mismo negociar quién lleva al niño al colegio, que, bueno, ya ahorita hoy no lo llevamos al colegio, hoy quién usa la computadora, quién se conecta a Zoom, quién va primero, quién utiliza la oficina de casa primero, pero en espacios laborales, la negociación colectiva, tenemos toda una serie de un marco necesario. Entonces, definitivamente la negociación nos acompaña todo el tiempo. ¿Y tú crees que los niños son expertos negociadores, Auspi? Sí, sin duda yo creo que inclusive los niños son los que mejor negocian. Por ejemplo,
cuando tu hijo te dice, bueno, quiero ir al parque. No, bueno, ahorita no, porque papá o mamá estamos ocupados. Él va a insistir, y va a insistir, y va a insistir, y va a insistir hasta que tú, así sea por obstinación, lo vas a llevar al parque. Y lo mismo pasa con el colegio, no quiero ir, me siento mal, porque además los chamos son altamente manipuladores y eso forma parte también de la persuasión, que es un elemento importantísimo. No creo que persuadan conscientemente, pero sin duda ellos utilizan la manipulación o esas herramientas que van descubriendo con la práctica intuitivamente y van logrando sus objetivos. Entonces, sin duda, además tienen una vocecita más cálida, una mirada más tierna, saben que tienen el amor del adulto. Es muy difícil decirle que no a un niño y sin duda ellos negocian también, inclusive entre ellos mismos. Cuando uno dice te tienes que bañar, pero bueno, es que mamá, es que yo quiero ver esta película, Bueno, vamos a hacer una cosa, bañate primero, vamos a recoger ciertas cositas y luego vemos la película. Eso es un proceso de negociación. Definitivamente son expertos en el que ellos normalmente ganan. Sí, realmente sí, definitivamente gana. Pero toda negociación termina con éxito. No necesariamente. Además que los procesos de negociación tienen que estar conscientes las partes que se sientan a negociar de que hay muchas formas de ganar y de que hay muchos resultados en la negociación. Ganar, ganar perdiendo, perder ganando. Y de alguna u otra manera va a depender de lo que tú quieres a futuro como resultado de esa negociación. Puede ser que en un momento determinado yo acuerde con María Carolina algo que me hace sentir que estoy ganando, pero según los valores éticos que yo haya utilizado en el proceso de negociación y cómo haya quedado nuestra relación, en el futuro quizás María Carolina no vaya a querer negociar nuevamente conmigo. Por ejemplo, un trabajador que se va de una compañía en malos términos, que siente que ganó porque logró los $5,000 que quería y al final de la tarde necesita ser reempleado. La compañía necesita una persona con su perfil, pero resulta que esta persona no, porque ya fue conflictivo para mí y reinsertarlo de alguna u otra manera puede generarme el problema futuro, porque al final lo que decidamos hoy marca el resto de nuestras vidas, desde lo laboral, desde lo económico, desde lo sentimental, inclusive con nuestras relaciones de pareja. Sí, ese punto es bien interesante, Ospi, porque la negociación lo tenemos que ver de lo que también a lo largo yo voy a obtener. Entonces no vale la pena obtener un resultado inmediato que deteriore nuestra relación. Entonces, más bien a veces es mejor que las partes cedan y lleguen a un punto en donde ese sentimiento de que a la larga yo salí perjudicado y nuestra relación se deteriora es bien importante en la parte, en el sustrato personal de qué es lo que quiero obtener yo. Porque, por ejemplo, a veces lo ves, la gente vendiendo los carros. Ay, no me importa, yo no quiero ser amigo de esa persona, no me interesa. Y te vende un carro que a la larga te va a traer conflicto, que tiene vicios ocultos. Y como no eres amigo mío y no me interesa y no te voy a ver más nunca, no, la satisfacción tuya no me interesa. Entonces, uno tiene que tener como mucho cuidado en eso y también depende de los valores de cada persona. Sí, yo creo que sin duda en todo proceso de negociación, por supuesto dependiendo con quién negocias también, pues porque hay una situación de con quién estoy negociando, porque hay diferentes tipos de negociadores también. Hay negociadores blandos, negociadores democráticos, negociadores que son capaces de ceder. Por eso la charla de hoy, negociamos que le íbamos a poner, todos tenemos que ceder, porque sin duda creo que el que se siente a una mesa a negociar, entendiendo que un proceso de negociación es un proceso donde dos o más personas con un interés, pero con ideas contrapuestas sobre ese objetivo, deben sentarse a crearse un mecanismo que les permita satisfacer sus necesidades, pues entonces sin duda tenemos que entender primero con quién estamos negociando y segundo, cuál es la forma de negociar con estas personas y sin duda, María Carolina, el qué pasa después. Una pregunta, perdona que te ataje. Tranquila. ¿Tú crees que se aprende a negociar o se nace con esa condición de ser un buen negociador? Bueno, yo soy de los que pienso, porque yo creo en la formación, yo soy de los que pienso que todos podemos aprender habilidades
Sin embargo, sí siento que hay gente que tiene más desarrolladas algunas habilidades, inclusive hay gente que las tiene como innatas, que son como la comunicación, la persuasión, la capacidad de comunicarse o conectarse con el otro. Pero yo sí pienso que todos podemos aprender a negociar porque hay unos tips muy importantes como la observación, la escucha activa, el habla asertiva, que sin duda van a ayudar a que tú lleves al otro al lugar a donde quieres llevarlo. Okay. Entonces sí hay un componente importante de formación para llegar a ser un buen negociador y también la esencia, lo que tiene la persona que tiene habilidades. El ponerse en el lugar del otro para mí es bien importante. Sí, la empatía te va además a garantizar el cómo va a ser el resultado de eso. Por eso, cuando a mí me consultan, María Carolina, desde el punto de vista laboral y de recursos humanos o talento humano, que bueno, que van a tener un proceso de negociación, que cuál es el tips, yo le digo, humaniza el proceso. Okay. Humaniza el proceso. ¿Por qué humanizar el proceso? Bueno, básicamente porque si logras conectarte desde lo humano con el otro y logras eliminar todo efecto que pueda generar más conflictividad en la relación o en la conversación, vas a tener un mejor resultado, entendiendo que tú también vas a tener que ceder, porque el problema que puede afectar muy duro a la negociación es el problema de los egos y la lucha de egos, ¿no? Yo tengo la razón, esta es mi posición y punto, y es una posición desde que siempre nos paramos en recursos humanos o en las organizaciones. Bueno, mira, esto es lo que te da la organización y te tienes que ir. Entonces eso no es una negociación, eso es una oferta de egreso. No me llames a negociar, porque si vamos a negociar es porque seguramente tú tienes algo. Primero te voy a escuchar. Te voy a escuchar y tú me vas a escuchar a mí y yo te voy a ofrecer algo y tú me vas a hacer una contraoferta. Entonces, sin duda, cuando yo oferto una negociación, la gente viene a negociar. Ahora, cuando yo me siento a negociar y te digo, Lourdes, esto es lo que te corresponde, yo soy el señor Estado, el señor empresa, y esto es lo que tienes que aceptar, de alguna u otra manera la gente dice, yo no voy a negociar en estos términos, yo necesito mínimo unas condiciones en las que yo sienta también que estoy ganando. Y por ahí vamos a hablar un poquito del regateo, que es una cualidad típica de los venezolanos. Yo siempre he dicho, o creo yo, esa es mi hipótesis, que los venezolanos más que saber negociar sabemos regatear, porque siempre queremos como un poquito más, pero ese poquito más no lo justificamos en argumentaciones serias, sino que básicamente lo ponemos desde la posición, bueno, pero ¿qué te importa a ti 5,000 más? O dame 7 bolívares más, dame 3 dólares más, total, ese dinero no es tuyo, pero no hay una argumentación sobre esa contraoferta. O el típico caso de, bueno, yo necesito son 50, pero voy a pedir 53 porque como siempre la gente pide rebajita, negocio esos 53 y me quedo con mis 50. Inclusive, porque conocemos esa es cultura así, Lourdes, inclusive cuando uno va a negociar con alguien desde talento humano, uno dice, bueno, ¿cuál es mi máximo que yo puedo dar? Y voy a empezar por el primer escenario, que es el mínimo que puedo dar. Y de alguna u otra manera, tú mismo como negociador generas el regateo. Ahora, lo interesante es saber, ¿me interesa a mí regatear en este momento? ¿Me interesa a mí, creo yo, que el regateo me va a dar la solución a lo que estoy buscando? Bueno, pues sí, utiliza el regateo, no, nadie lo está criminalizando. Ahora, el tema es que si vas a negociar, tú tienes que saber que el otro de repente no viene a regatear, sino que viene a negociar y viene a pedir explicaciones que tú tienes que dar por esto de la empatía y por esto de que, bueno, donde hay humanos hay conflictos y donde hay conflictos hay necesidad de soluciones, ¿no? Sí, correcto. Un breve espacio, un inciso. Nosotros estamos transmitiendo ahorita directamente para Instagram, pero aquellas personas que nos están viendo por esa red van a ver que nos vamos a desconectar y nos vamos a volver a conectar porque estamos corrigiendo un tema técnico. Así que para los que están en Instagram, en breves minutos regresamos. Vamos a aprovechar este espacio porque veo que Lisbeth, vamos a aprovechar que Lisbeth levantó la mano. A ver, Lisbeth, cuéntanos, ¿qué fue? ¿Que se te activó la manito o quieres hacer una participación especial activando tu micrófono? Mientras leo aquí a Fabiola que dice, buenos días, estimado doctor, estoy de acuerdo con el doctor, todos podemos aprender a negociar. Bueno, es que ya sabemos que es una cualidad innata. Sí, y además que el descubrirlo, como María Carolina lo explicó perfectamente, o sea, hasta negociamos esos 5 minuticos más para pararnos de la cama, ¿sí? Lo negociamos con nosotros mismos, negociamos el pasaje de transporte, siempre hay como un contrato involucrado en toda la actividad humana, entonces de alguna u otra manera es identificar, yo
yo ya he negociado, ahora necesito habilidades para negociar como en espacios en el determinados. Exactamente. En espacios En el determinados. contexto en el que lo necesito, pues el que asume divorcios, pues tiene que tener unas habilidades para negociar con dos personas que un día se nos prometieron amor eterno y hoy se están discutiendo por las tasas. Nosotros que trabajamos en el área laboral, tenemos que tener habilidades para saber que a veces hasta se nos involucra en el proceso de negociación de egreso un sindicalista que tiene una posición muy marcada en contra de la empresa, o el trabajador cree que el sindicalista es muy patronal. Entonces, de alguna u otra manera, nosotros como hombres del medio, que ese es el rol fundamental del que está negociando, hacer entender a las partes que somos un hombre en el medio, como yo en este momento, tenemos que buscar cuáles son los intereses comunes, lo que nos une y no lo que nos separa para poder lograr una negociación. Excelente. Vamos a dar un momentico una admisión a unas personas que veo por acá. Lisbeth, buenos días, disculpen, se activó. Bueno, pero de todas maneras, aquella persona que quiera hacer una participación especial y solicitar incluso la activación del micrófono, con mucho gusto nosotros le iremos dando la opción a participar. Claro que sí. Entonces hablaron de, o hemos hablado, ¿de qué hablaron? Hablamos, así que yo los dejé a ustedes allá con ese. Que Lourdes siempre ha querido ser presentadora de un programa de noticias. Pero estás a tus anchas. Estoy en mis anchas, este es mi momento, señoras y señores. Fíjense, hablamos un poquitico del regateo, de esa cultura de regateo, de lo de negociar por posiciones. ¿Tú crees que el tema de las posiciones es una verdadera negociación? No. ¿Es el tema de quién maneja la verdad verdadera? Bueno, yo creo que cada uno de nosotros puede tener una posición y sentarse en una mesa con una posición. Ahora, si estas dos personas se sientan con posiciones radicalizadas, donde yo no voy a ceder y el otro dice yo tampoco voy a ceder, es imposible una negociación, por eso es importante un tercero en muchas ocasiones. De hecho, el derecho ha cambiado tanto que los arbitrajes se han convertido en una manera de solucionar este tipo de conflictos a veces, o cuando nos llaman acá en la jurisprudencia o en lo particular, que nos llaman y dicen, mira, tengo un proceso de negociación donde yo no puedo negociar con el trabajador y el trabajador no quiere negociar conmigo. Y viene el tercero y parece magia, pero es simplemente un hombre de medio que marcó posiciones intermedias entre ambos. Una cosa que en relación a lo que la doctora estaba diciendo, de negociar por posiciones, siempre me imagino la figura del iceberg y la posición es lo que la punta del iceberg que estamos viendo. Ahí, si tú negocias en posición, ahí tú no vas a conseguir un acuerdo. Exacto. ¿Dónde vas a conseguir el acuerdo? En lo que está debajo del iceberg. Ahí es donde puedes encontrar puntos de encuentro. Exacto. Entonces, la habilidad del negociador es qué hay debajo de lo que estoy viendo. Por eso conversábamos hace un ratito de la observación, la escucha activa y la palabra asertiva. Si tú no vas a observar al otro, es probable que no puedas identificar qué es eso que está debajo de esa punta del iceberg que María Carolina dice, y solamente estamos viendo posiciones marcadas. Ahora, cuando escudriñas, de repente el otro tú sabes que no va a aceptar porque tiene una posición marcada, porque la cultura de la empresa de alguna u otra manera lo excluyó en algún momento, o porque se sintió en este ambiente o cultura donde las organizaciones dicen todos somos familia. Y si todos somos familia, yo soy el hijo malcriado, pues entonces yo quiero el carro completo. Lo que dicen a veces no, todos somos familia, pero ya no te quiero. Todos somos familia, pero ¿cómo me vota mi madre? ¿No? Y además que se escucha mucho en los procesos de negociación en las organizaciones, cuando los trabajadores con mucha antigüedad dicen todo lo que yo hice por esta compañía, sí, es increíble, yo dediqué mi vida a esta compañía, dejé de ir a la graduación de mi hijo por esta compañía, estuve enfermo con COVID y trabajé para esta compañía y ahora me votan así. Mira cómo me pagan. Sí, ese sentimiento que genera la organización, pero que además del cual tienes que hacerte responsable tú. Cuando lo identificas, tienes que con mucha delicadeza, cuidado y empatía, hacerle entender al otro que también la decisión es su responsabilidad, porque tenemos siempre como humanos la cultura de delegar la culpa en el otro, a pesar de mis propias decisiones. Y eso pasa mucho. Bueno, yo después de 25 años en la compañía, ahora me quieren ofrecer $1,000, como que si eso me indemniza. Perdón, te pagamos todos tus conceptos, pero no se lo podemos decir de manera tan grosera. Por eso yo hablaba de la humanización. Y ver, observar y escuchar activamente qué tiene que decir el otro
porque si no perdemos todo el proceso, si realmente no escuchamos al otro, lo que el otro quiere, lo que el otro pretende, no lo vamos a ver. A veces tú estás negociando y ves que tiene una pulserita de un ojito de estos mágicos o una virgencita, y por ahí te puedes enganchar, por ahí puedes empezar a generar un clima de empatía, identificación, y a partir de ahí generar un proceso de negociación. Es así. Sí, definitivamente la escucha activa juega un papel muy importante, la comunicación asertiva, lo que decías tú, el tener lo que es la inteligencia emocional, porque a veces uno está negociando y la otra persona dice algo que a ti, que puede ser ese tercero, te incomoda, porque dice, pero ¿cómo va a decir esto? Entonces, ¿cómo manejar esa inteligencia? ¿Cómo tener las herramientas necesarias para controlar o manejar las emociones y que no salgan y te coloquen a ti, que eras el tercero imparcial, en asumir una posición? O sea, también para el negociador, evidentemente hay que prepararse, no cualquiera puede ser ese imparcial, ese tercero allí. Por aquí tengo una participación, una interrogante de Angie que nos dice, buenos días, ¿qué pasa cuando hay una parte que no está dispuesta a ceder, aún sabiendo que siempre hay opciones? Parte de la respuesta es buscar un tercero, gracias. Claro, porque esta pregunta la hizo ella, ustedes continuaron conversando y ella tomó allí ya esos pequeños tips que estamos comentando. Además que hay un dicho que dicen que los franceses dicen que cuando se acaba la negociación y no se logra el objetivo hay que volver a sentarse a negociar. Entonces, de alguna u otra manera, también la gente ha romantizado la negociación, ¿no? Y creo que la ha como sobrevaluado. Porque, bueno, me voy a sentar a negociar con María Carolina, pero María Carolina tiene que aceptar hoy. No, debes entender que la otra parte también tiene el derecho, lleva su tiempo, tiene el derecho a entender, a analizar sus números. Enamórame y salimos juntos, pues enamórame para yo entonces ver qué voy a dar y qué voy a hacer. De hecho, fíjense que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece una etapa de negociación, ¿okay? Lo que es los medios alternos de resolución del conflicto. Llevo tiempo que no estoy apegada a la parte práctica, pero si no me equivoco, establece hasta un lapso de 4 meses para que las partes puedan llegar a un acuerdo así, en una mesa redonda, ambas partes conversando sobre cada uno de esos puntos. Entonces, si una misma ley orgánica procesal te establece un lapso que considera prudente para llegar a un acuerdo, no podemos pretender que voy a negociar con María Carolina y es hoy que me vas a dar la respuesta. Y hoy debemos de tomar en cuenta el tema del distanciamiento social, de los medios tecnológicos para la negociación, que cosas que en el pasado no intervenía y hoy puede ser una actuación que haga diferente la negociación, porque estando personalmente yo te veo y leo tu lenguaje corporal y veo esto le molestó porque ahora no me quiere ver a los ojos, pero por un medio tecnológico. Sí, y además súmale que el otro no está obligado a encender la cámara, porque estarías violando un poco su privacidad, ¿no? Yo no voy a negociar con cámara apagada ni de casualidad. Sí, pero yo como trabajador pudiera decir, yo no voy a encender la cámara, porque al final estoy abriendo la cámara y estoy mostrando de alguna u otra manera la realidad de mi casa. Y eso es violatorio a la privacidad individual. O sea, si te revisas inclusive normas constitucionales o algunas sentencias internacionales, te dicen que eso es violatorio del derecho a la privacidad. Entonces, lo primero que hay que negociar es encendemos la cámara. Y si el otro no la quiere encender, entonces encenderla yo. Porque además mi trabajo se duplica. Ahora tengo yo que generar credibilidad en el otro. Y por eso yo siempre digo a la gente que va a negociar, no se te olvide ponerte 2 panfletos aquí imaginarios. Uno, cuál es mi rol y cuál es mi objetivo. Mi rol es el de negociador y mi objetivo es el de lograr una negociación. Si lo emocionalizo, si lo personalizo, pierdo y gana el otro. Porque al final de la tarde, en una negociación, o todos ganan, o uno gana y otro pierde, o todos pierden, o algunos perdiendo no se dan cuenta que ganaron. O sea, es súper importante eso, el tono de voz, la escucha activa, encender la cámara, que el espacio no sea un espacio que pueda intimidar al otro, que lo pueda distraer, que no haya ruido. Es muy complejo negociar en este momento. En el momento que estás tomando una decisión que te va a ser favorable, ¡pum! Se fue la luz. Se fue la internet. Y tú dices, ya va, y el otro reflexiona. O sea, y dice, no, yo no acepto esto. Entonces. No, son acontecimientos que
pero esencialmente lo puedes manejar. Sí, sí, sin duda. Ahora con la Sin tecnología... embargo, esto que siempre conversábamos cuando yo estaba acá con ustedes, doctora, hay que trabajar con las cartas que se tienen en la mano. Digo. Yo siempre lo digo también, y te nombro. hay que trabajar con las cartas que se tienen en la mano y hay que jugar a ganar. Que pierdas no pasa nada, pero hay que jugar a ganar. Y además, entender también que en un proceso de negociación como humano puedo perder, ¿sí? Porque no soy un superhumano. Que tengo que lograr un objetivo. Bueno, en esta primera fase de la negociación no lo logré. Tengo que voltearme al otro y decirle, no lo estamos logrando con lo que me estás dando. Vamos por un poco más, vamos a evaluar cuál es el proceso. Porque al final de la tarde siempre creemos que es que vamos a salirnos con las nuestras. No. Pero se nos olvida que el que está del otro lado de la mesa también quiere salirse con las nuestras, con las suyas. Entonces ahí marcamos posiciones importantes que van a tirar por la borda toda una cantidad de horas hombres que no va a ser más que dinero perdido para una organización. Y a medida que vas avanzando te das cuenta, tengo que recoger por aquí para ofrecer por este lado, que es lo que menos me cuesta y a esta persona le puede llenar más. O sea, ahí... Inclusive la palabra, ¿qué es lo que tú esperas de acá? ¿Sí? A veces no queremos decir eso porque creen que eso es como abrirle una especie de agallas al otro, pero eso te da la oportunidad de saber inclusive cuál es su límite máximo. Y a partir de allí tú puedes empezar a dibujar qué es lo que esperas de acá, qué es lo que quieres, cómo crees tú, porque al final de la tarde, hoy, mañana o pasado, esto que es la propuesta, tiene que llegarse a ese lugar de alguna u otra manera. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tú y yo lo vamos a marcar, porque en este momento yo soy el aliado de las ambas partes. Doctor, yo siempre, y hay mucha gente que no le gusta, pero yo siempre le digo a mi contraparte en una negociación, ponte en mi lugar. Tú en mi lugar, ¿qué harías? Y el traer a la gente a esa posición te cambia la actitud, porque, oye, y cuando nosotros estábamos haciendo los talleres de negociación, que tú identificabas, y también eso dio un resultado maravilloso, tú identificabas entre los participantes quiénes eran del sindicato y quiénes eran de la empresa. Al momento en que ibas a negociar, le dabas los papeles intercambiados y le ponías al del sindicato ser representante de la empresa. Y cuando finalizaba la actividad, el esquema mental le había cambiado. Claro, porque había tenido que con esas mismas herramientas que defendían los derechos de los trabajadores, las utilizaban para defender los derechos de la empresa. Sí, bueno. Y te cambiaba la mentalidad. Yo tuve gente que al final se me acercaba y me decía, gracias por esa actividad, porque entendí a la empresa. Entonces, el decirle a la gente, ponte en mi lugar, le cambias inmediatamente la visión y va a ser... Sí, yo creo en esa pregunta, quizás a la gente no le guste, pero yo también creo en esa pregunta porque el roleplay eso es lo que te permite hacer que el otro se imagine cuál es tu posición y cuál es inclusive tu limitación y empatice contigo, ¿no? Y en el caso laboral, cuando hablamos de estos talleres que ponemos sindicatos o representantes del patrono con representantes de los trabajadores en los temas de seguridad y salud laboral, por ejemplo, o en el caso que tú mencionas, uno lo que logra también, no solamente que el otro entienda cuál es la posición del patrono, sino que también rompe un poco ese mito o esa leyenda urbana que hay de esa pelea innecesaria entre patrones y trabajadores, que además ha sido agudizada por años de historia, en donde realmente no hay esa pelea. Y recursos humanos, o talento humano, o calidad humana, o gestión de gente, porque tiene 1500 nombres ahora todo este tema, tiene que entender que su rol es el rol de un hombre del medio, entre el trabajador y el patrono, que tiene que buscar la solución del conflicto de la manera pacífica, porque al final ese trabajador también y ese proceso de negociación se va a convertir en un referente para los demás trabajadores. Por eso a veces uno escucha en las organizaciones, bueno, si votaron a Lourdes, pongo yo mis barbas en remojo. Porque habrá que ver qué le dijo Lourdes a Aupi, que era su compañero de trabajo. Si votaron a Lourdes y le dieron 100, a mí me tienen que dar 200. Porque yo tengo 15 años aquí. Es así. Y entonces tú dices, bueno, pero todas esas cosas tienes que entenderlas. Y yo creo que una de las cosas maravillosas que ha pasado con este tema de la pandemia, y bueno, yo soy un optimista, pero realista, ¿ok? Una de las cosas maravillosas que ha pasado con este tema de la pandemia es que talento humano, recursos humanos y los consultores al fin se nos está dando y estamos empoderándonos del lugar que tenemos para las organizaciones, que es un aliado del negocio. Es así. Y ser aliado del negocio es intentar satisfacer las necesidades del cliente interno y satisfacer las necesidades
el cliente superior, por llamarlo de alguna u otra manera, que es el dueño del negocio, ¿no? Fíjense algo, hemos hablado aquí de negociación con sindicatos, negociación al término de la relación laboral, pero es que tomando tu palabra de la pandemia, ha generado que la prestación de servicios se haga ahora a distancia. Y hemos tenido consulta de clientes donde dice, ahora mis trabajadores no quieren asistir. Como ahora, le digo yo, tienes que venir a prestar servicio presencialmente las semanas que evidentemente pues lo primero es que tendríamos que irnos a la ley, ¿no? Yo como trabajador tengo derecho a no estar en un lugar de trabajo donde no se me garanticen las mínimas normas de bioseguridad por un tema de riesgo y de percepción de riesgo, etcétera. Entonces ahora te toca a ti como patrono garantizar mi bioseguridad. Y lo segundo es que lamentablemente cuando se tomaron las decisiones del teletrabajo o del home office en el país, no se tomaron las previsiones de hacer acuerdos, de cambios provisionales de las condiciones de trabajo. Por ejemplo, firmar un acuerdo donde, bueno, María Carolina, por el tema pandémico y mientras dure la pandemia, vamos a, por 3 meses, hacer este acuerdo porque no sabíamos además cuándo esto podía terminar o cuándo podía cambiar. Si tú hubieses hecho un acuerdo que además estuviera supeditado a lo que marcara el Estado como políticas públicas para poder retomar el trabajo, tú pudieras decirle al trabajador, en nuestro acuerdo dice que una vez que se flexibilice esta situación, tienes que volver al puesto de trabajo. Pero al final de la tarde te mandé a la casa por un discurso de prevención y ahora que no ha pasado la pandemia, sin un acuerdo no te puedo decir vuelve, que ya no existe tal necesidad de prevención, unas semanas sí y otras no. Claro. Fíjense, por aquí tenemos una intervención de R. Noriega que dice, buenos días. ¿Qué indicios puedo ver en mi contraparte que me pudiesen indicar que no es momento de precisar por acuerdos? Pues me ha ocurrido que un proceso ayer estuvo nulo, cerrado totalmente y hoy se logran los acuerdos de manera muy fluida, pero quedó el trago amargo de ayer. Sí, bueno, yo creo que eso es parte de la negociación, ¿no? La primera conversación puede ser muy positiva y muy empática o la primera conversación puede ser un desastre desde el punto de vista emocional, porque no se nos olvide que estamos llamando a otro para decirle que tiene que hacer algo contrario a lo que él mismo quiere. Yo diría, doctor, que primero tienes una fase como normalmente lo hay cuando vas a negociar en una convención colectiva. O sea, tú no llegas, la reunión del sindicato con los representantes de la empresa para mañana a las 4 de la tarde. No, tú haces primero una actividad previa. El lobby, donde rompen el hielo, la gente otra vez se prepara, habla de cualquier cosa, el tiempo, la cola, la cota 905, no sé qué, todo eso. Y al día siguiente, ya cuando las partes, ¿saben?, rompieron ese hielo, entonces ahora sí nos convocamos para mañana a las 4 de la tarde. Y setear las expectativas. Bueno, en el área de tecnología hablan mucho de setear, que es como ver cuáles son las expectativas de uno o del otro. Esa primera conversación pudiera no ser necesariamente para decirte ya todo, sino de comentarte, no sé cuál es el caso específico de la negociación, pero para planearte una agenda, para marcar un discurso y de alguna u otra manera esperar a ver cuál es la reacción del otro. Yo me acuerdo siempre en un proceso de negociación por una empresa en la que yo trabajé, me llamaban el hombre de maletín, porque tuvimos que desincorporar el maletín y no de la etiqueta. Tuvimos que desincorporar el 10% de la nómina de una nómina de 8,000 trabajadores. Y bueno, uno llegaba a la gente y cuando veían que era un abogado de las relaciones laborales con el maletín, decían, ahí viene el hombre del maletín. Y la mujer se metió en el baño. Y no salió hasta que llegó el esposo. Entonces uno de los colegas decía, no, que el esposo no entre. Y yo, mira, primero tenemos que sacar a esta señora de aquí. Segundo, no le vamos a permitir a su esposo que entre, pero yo le tengo que conceder a ella la idea de que ella en este momento se siente vulnerable y que el esposo esté. El esposo vino, ella sale del baño y la convocamos para el día siguiente. Me imagino que en el camino también reflexionó, conversó con el esposo, marcó una posición y al día siguiente la conversación, pues por lo menos no hubo puertas cerradas en el baño y pudimos iniciar un proceso donde ella pedía algo, nosotros quitábamos algo, dábamos otra cosa y empezó el regateo y la negociación, porque además puede haber regateo y puede haber negociación al mismo tiempo. Es así, es así. Otro método que se ha escuchado muchísimo es el método Harvard. Sí.
El método Harvard, bueno. De hecho, se dice, disculpa, que es uno de los más exitosos, que se ha utilizado hasta en guerras. Sí, la metodología Harvard se dice que es una de las más exitosas porque además cumple con una cantidad de estudios, además tiene unas pruebas con metodología científica que garantiza que un proceso llevado con esos 7 lineamientos que marca la metodología Harvard puede realmente llevar a unos resultados maravillosos. Por ahí tenemos un video que creo que les va a gustar mucho a la gente y que quizás no todos lo hemos visto desde ese espacio, pero es un video donde se marcan por lo menos 4 elementos bien importantes de esos 7 de la metodología Harvard y donde pudiéramos entender, si lo ponemos, Lourdes, un poco cuál es el trabajo de cada quien y cuáles son esos 4 elementos que desde mi juicio deberían estar en un proceso de negociación. No sé si lo vemos. Sí, los de Instagram, pues bueno, tuvieron que desconectarse acá, no van a poder verlo, pero lo vamos a comentar. Vamos a primero compartirlo con las personas que están acá en Zoom. Allí está, vamos a verlo. Vamos a colocarle play. Ahora, estás aquí porque estás enamorada de un humano, del príncipe ese. Y no te culpo. ¡Qué ejemplar, linda! Bueno, pececita, la solución a tu problema es simple. Para obtener lo que quieres, deberás convertirte en humano. Oh, ¿y usted podría hacerlo? Pero pequeña y dulce niña, eso hago. Para eso vivo. Para ayudar a almas en infortunio como la tuya. Sola, triste y sin tener con quién contar. Este es el trato. Haré una poción mágica que te convertirá en ser humano por 3 días. ¿Entiendes? 3 días. Pon atención que esto es importante. Antes de que se ponga el sol el 3er día, tú tendrás que haber logrado que el príncipe se enamore de ti. Es decir, que te dé un beso. No uno cualquiera, sino un beso de amor verdadero. Si te besa antes del anochecer del 3er día, seguirás siendo humana para siempre. Pero si no lo hace, volverás a convertirte en sirena. Y pertenecerás a mí. ¡No, Ariel! ¿Aceptas, querida? Si me convierto en humana, ya no veré a mi padre ni a mis hermanas. Así es. Pero tendrás a tu hombre. Es difícil decidir en la vida, ¿no crees, Ariel? Oh, y además hay otro pequeño detalle. No hemos hablado de cómo me pagarás. No se puede recibir sin dar nada a cambio. Pero yo no tengo nada. No es mucho lo que pido, solo es una insignificancia. No lo extrañarás. Lo que quiero es tu voz. ¿Mi voz? ¿Qué comes que adivinas? No hablarás ni cantarás. Sí. Pero sin mi voz, ¿cómo? ¡Eso no importa! ¡Te ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. ¡Ah! ¡Los hombres! Si tú quieres ser feliz, entonces tienes que pagar. No te vas a arrepentir, no dudes más y sirva ya. ¡Qué sencillo fue, qué tonta es! Muy pronto sacaré a esta pobre alma de aquí. Magia de bruja. A ver, no crean que estábamos viendo la película para ahora completa, para aquellas personas que se estaban conectando, que se acaban de conectar. Estábamos observando una escena de la película La Sirenita, donde Auspi dice que hay elementos de negociación del método Harvard. A ver, Auspi, si nos puedes explicar brevemente. Sí, bueno, brevemente, si se dan cuenta en el video, Ariel tiene la necesidad de convertirse en humana porque ha conocido al príncipe Eric en una situación X. Y acude a donde Úrsula, ¿ok? Para que Úrsula le diga en qué le puede ayudar. Ahí ya están las expectativas marcadas. Ariel quiere algo, que es su interés, que es convertirse en humano, y Úrsula
puede ayudarla con eso. Úrsula identifica de inmediato cuál es la expectativa de Ariel y le dice, tu problema está en mis manos, ¿ok? Y le empieza a persuadir en cómo ella es capaz de darle eso que ella quiere. Sin embargo, le dice también cuáles son las opciones que tienes. Si no te conviertes en humano, bueno, te quedas en el mar. Si te conviertes en humano, Ariel le dice, pero no voy a ver a mi padre. Y ella le dice, pero tendrás a tu hombre, ¿qué es lo que tú quieres? Y la sigue persuadiendo hasta que le ofrece una garantía. Yo te hago esto por 3 días, tú logras esto para que puedas quedarte siendo humano, y si no, tienes entonces que regresar. Y cuando Ariel le dice, ok, ella le dice, pero espérate, hay un precio, que es el precio de la metodología de la negociación Harvard. Y ella le dice, ¿cuál? Tu voz. Ella insiste en cómo voy a hablar con Eric, y ella le dice, no te preocupes, ser bella es más que suficiente. Un discurso un poco antifeminista y tal, pero es maravilloso como el video nos lo muestra. Sé que vimos ahí, bueno, hay objetivos claros, hay intereses identificados, hay una propuesta de resolución y hay una garantía de pago. Y alternativas. Y unas alternativas hay, sin duda. Entonces, al final de la tarde, cuando firman el contrato, es tan válido el contrato que cuando viene Tritón a intentar destruir el contrato, no lo puede hacer. El rey del mar no logra hacerlo. Por eso yo insisto en que eso es un proceso de negociación presentado en un cómics de Disney, donde sin duda pudiera hasta servir para que los niños aprendan a identificar lo que es un proceso de negociación, porque creo que eso debieron enseñárnoslo también en el colegio, ¿no? A cómo negociar. Y yo insisto, para mí es perfecta la muestra cómo está en ese video el proceso de negociación. Una pregunta, doctor. ¿Y la presión que se generó en la negociación, usted no cree que esa presión que se genera hace que Ariel ni siquiera evalúe el resultado? Es probable, pero eso sin duda Úrsula es una gran persuasora, ¿no? O sea, Úrsula hizo su papel maravillosamente que no bien. te dio ni chance, la pobre niña se queda así como... Pero es que ella, porque Úrsula identificó cuál era claramente el interés de Ariel. Y entonces cuando tú sabes cuál es claramente el interés de Ariel, tú tienes que abrumar al otro para lograrlo, porque no es ser poco ético, es sin duda saber cuando tienes la oportunidad de tomar una ventaja. Por eso la persuasión. Fíjate tú que en los momentos de reflexión de Ariel, Úrsula la toma y le dice, sí, pero tienes que tomar una decisión ya, sí, pero tendrás a tu hombre, no te preocupes, no es importante hablar en la sociedad con los hombres al que vas a conocer. De alguna u otra manera ella sí reflexionó. Y hay una trampa que hace Úrsula que no es la recomendada, que es cuando esos dos seres que fungen como Flanders y Sebastián, que funden como su especie de conciencia, ella los calla, ¿sí? ¿Pero por qué los calla? Porque sin duda identificó, ya esta negociación la tengo aquí en las manos, no la puedo perder. Y la lleva hasta el momento en el que Ariel firma. Ya después de ahí, todo el que dijera cualquier cosa ya no había para atrás, porque estaba firmado el acuerdo, y eso es lo que hay que sentir también a la gente. Pues hay un acuerdo. Normalmente en talento humano tenemos por costumbre negociar y decirle, no, pero tú tienes que confiar en nosotros. Yo te voy a depositar esa cantidad, pero no te voy a dar ninguna garantía de pago. Y el trabajador puede poner la posición, bueno, yo no te firmo la renuncia hasta que no veas ese dinero en mi cuenta. El depósito en mi cuenta, o en mi CELE, o en mi cuenta internacional, o no vea los dólares uno sobre otro. Dañar una negociación porque simplemente no podemos buscar una manera de garantizarse a las partes el cumplimiento, sería una torpeza sin duda por parte de quien está negociando. Y así como en la película de La Sirenita, hay muchas otras películas de Disney donde se evidencia el tema de la negociación. Cuando vemos El Padrino tiene escenas de negociación bastante interesantes. Claro, en ese momento no se estudiaba tanto el método Harvard, entonces vemos más el tema de las posiciones que tienes que hacerlo, porque si no tenía una consecuencia letal en ese caso. Pero vemos que la negociación está en nuestro día a día, en las películas que vemos, es más común, y sin embargo no tenemos las herramientas necesarias, porque como decías tú, debería convertirse en una materia obligatoria para los chamos durante todo lo que es su formación, igual que la educación financiera. Igual que todo aquel que trabaje en gestión de gente debe hacer un curso de negociación en donde aprenda o reflexione sobre herramientas básicas para poder negociar, porque al final de la tarde
lo que esta situación nos demostró es que todos tenemos que ceder en algún momento y todos tenemos algo que negociar con nuestros empleadores, con nuestros trabajadores, con nuestras parejas, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, y sin duda se haría el mundo un poquito más fácil, pues. Sí, mira, ya casi estamos por concluir la actividad. Y no tienen Se preguntas. sigue incorporando gente. No, yo creo que están hipnotizadas. Los que están en Instagram lamentablemente no pudieron ver el video, pero David Auspi lo describió perfectamente. Ahí creo que hay unos con el comentarios. análisis. No, fíjate que la No. última que hubo fue la de la compañera Noriega contando la experiencia del tema de que no estaba preparado para la primera conversación. Doctor, hoy, ¿qué recomendación le daría usted a nuestros participantes con el tema de la negociación? Bueno, primero formarse, sin duda, formarse, leer, investigar, la autoformación también es importante, acudir a consultores como ustedes, como yo, para que lo formen en la materia de negociación. Segundo, escuchar. A veces la persona que tenemos enfrente solo lo que quiere es ser escuchada para decir que sí o para llegar a un acuerdo. Es así. Todos necesitamos ser escuchados. Tercero, observación. ¿Sí? Observa lo que el otro con su lenguaje corporal y con sus palabras, con sus emociones y con sus miradas te está diciendo. Y tercero, sin duda, una comunicación respetuosa, empática y una humanización del proceso. Yo no soy un superhéroe ni un superhumano porque sea el negociador. Yo puedo también entender al otro y sin duda, como el título de esta charla, todos tenemos que ceder. Algo tenemos que ceder para lograr un proceso de negociación exitoso. Yo agregaría leer entre líneas. Excelente. Porque la gente dice muchas cosas y no tiene a veces el valor de decir o de identificar sus propias necesidades. Sí, señora. Y entonces ahí leer entre líneas me parece importante y que te sientas de corazón, que te sientas conforme. Yo siempre, y a los facilitadores de aquí, como era jefe en aquel momento, les decía, ¿cómo se sintió usted al terminar una actividad? ¿Usted se siente que dio todo? Es lo mismo en la negociación. Sí. Me quedó un sabor amargo, no di todo lo que tenía. Entonces, esa introspección de cómo me sentí, siento que te da fortaleza para tú en el futuro mejorar tu... Si tú mismo te sentiste como con un mal sabor, que yo no vi, eso no salió bien. En cambio, si tú te sientes, aunque hayas dicho, oye, di más, pero me siento que fue con lo correcto. Eso es importante. Sí, sin duda. Yo creo mucho en eso, me quedó bien y recuerdo cuando me lo comentabas, cómo te sentiste tú, y yo le dije, bueno, yo creo que puedo mejorar en esto. Exacto. Y la autoevaluación y la autocrítica, así como el autorreconocimiento, son importantes, porque eso es lo que te va a permitir identificar, bueno, yo tendría entonces que formarme en esto, yo necesito mejorar mi comunicación asertiva. Si yo no soy una persona sociable o comunicativa, ¿cómo me voy a sentar a negociar en una mesa? Entonces, sin duda, también identificar estratégicamente quiénes son las personas que pueden ser negociadores dentro de la organización y aquellas que tengan, no que puedan, sino que tengan que serlo, sin duda, buscar herramientas en las personas especialistas en el área y, por supuesto, sin duda, ustedes están aquí para eso. Sí, de hecho, aprovecho para hacer mi minuto de publicidad para invitarlos al taller de negociación que se estará impartiendo en el mes de agosto, donde pues nos pasearemos por todos esos métodos, el método la negociación por posiciones, la negociación por regateo, estudiaremos cada una de las 7 etapas de métodos Harvard, por supuesto con actividades prácticas, porque uno aprende aprendiendo. Aprovecho para leer aquí algunos comentarios. Norqui Salazar nos dice, excelente ejemplo y explicación para una buena negociación. Felicidades. Gracias, Norqui. Andreina Torres, el ejemplo que dieron de la sirenita estuvo muy bueno y mostró claramente las diversas etapas de la negociación. Y faltaron. Hay algunas etapas, pero faltaron otras. Por aquí tenemos a Carmen Oropesa. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy interesante la conferencia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se puede negociar con un trabajador conflictivo?
Bueno, lo primero que tienes es que quitarle ese título de conflictivo, ¿no? Él es un trabajador y tu reto es no emocionalizar su necesidad de conflicto, sino llevarlo a tu terreno. Cuando ya nosotros decimos que hay un trabajador conflictivo, es porque el trabajador ya nos ganó un terreno. Y eso no está mal, somos humanos y de alguna u otra manera claro. Hay trabajadores que uno dice, bueno, pero Dios mío, hay otras opciones que se puedan evaluar, que no puedo decir en cámara, pero que en privado estábamos hablando. Pero sin duda tenemos que empezar, y no es PNL, es que sencillamente, si yo considero que este trabajador es conflictivo, no voy a tener la conciencia de buscar por dónde puedo entrar. Todos tenemos un área blanca, un área blanda, o una puerta o una ventana por donde el otro nos puede entrar. Y sencillamente, si en la primera no se pudo, esperar, volver a convocar una segunda reunión, autoanalizarse y saber y tratar de indagar cuál es la posición del otro. ¿Cuál es la necesidad del trabajo? ¿Qué necesita y qué ¿Qué quiere? necesita y qué? Mira, hay un caso, rapidito, sé que estamos sobre... Hay un caso donde en una empresa querían salir el trabajador. El trabajador tenía fuero, primero todos los fueros de las inamovilidades, pero además era delegado de prevención y delegado sindical. Entonces, te podrás imaginar que él estaba en una tremenda posición. No hallaban por dónde, no hallaban, mira, mandaban mensajeros, utilizaban terceros, nada. Al final, descubren que el trabajador estaba solo en Venezuela y su familia estaba en el exterior. Cuando tú identificas eso y tú dices, ya va, y si este señor está solo, ¿no será que le brindamos la oportunidad? Y el dueño de la empresa le dice a la de recursos humanos, chica, ofrécele el pasaje, dile que le regalo el pasaje para el exterior. Cuando ese trabajador le dice, mire, usted tiene la posibilidad de que la empresa le regale el pasaje, recuerdo que era para México. El trabajador se le abrieron los ojos así porque lo conectaron con su parte emocional de su familia. Sin duda. Y le dice, de verdad, me pagarían todo lo que hemos hablado más el pasaje. Sí, señor, le vamos a dar el pasaje. Ni lo pensó. Cuando le dijeron al dueño de la empresa, ingeniero, aceptó. Y le dice, es más, chica, ahora dile que hasta la maleta se la regalo para que se lleve una maleta nueva. Y le dieron su pasaje y su maleta. Y fue ¿por qué? Porque descubrieron la necesidad de la familia. Identificaste una necesidad de la que pusiste. Inclusive, para un último ejemplo, Lourdes, en un proceso de negociación, Lourdes me hace así. En un último ejemplo, pues, en un proceso de negociación, estaba la jefa de la unidad en la que yo trabajaba como abogado y había una trabajadora que no le renunciaba y iban 4 o 5 reuniones y en una reunión de abogados yo les dije, mira, hay que identificar cuando ya no es posible negociar. Entonces hay 2 cosas que hacer. 1, o se cambia el negociador, ¿ok? O 2, se entiende que no se puede negociar o que lo que se está ofreciendo o lo que se está dando en este momento no es un interés por el trabajador. Déjalo, que si eso le quedó a él guardado, él cuando lo necesite va a venir a buscarlo. Seamos un poco pacientes. Obviamente el ego no da como para decir, bueno, la jefa no pudo negociar, entonces tiene que ir a negociar a Auspi. Y no era que yo era el super negociador. Simplemente yo lo que quería era probar si había un problema de no te voy a renunciar a ti, Lourdes, sino que le voy a renunciar a María Carolina, porque contigo siempre me la he llevado mal. ¿Sí? Cuando entramos al proceso de negociación, el trabajador lo único que me dijo fue, yo te la voy a firmar, no porque tú seas mejor o peor, sino porque yo a esa señora no le iba a renunciar. Aquí tienes la carta de renuncio. Imagínate. Y punto. Y al final era un problema de posiciones marcadas, porque nadie puede decir que nosotros somos considerados en las empresas talento humano, bienestar social, sí, etc. Siempre se ha marcado esa leyenda urbana de que no somos los mejores amigos de los trabajadores, que siempre algo por debajo estamos tramando. Y de alguna u otra manera, a veces es estratégico decir, María Carolina, es tu turno, entra tú a la negociación, yo me salgo. Y ahí tú empiezas, bueno, sé que estuviste en conversaciones con Auspi, sin embargo, yo vengo con unas nuevas ideas, esta es una propuesta, dime qué pasó con Auspi. No para que evalúes a tu compañero ni a tu jefe, sino lograr para el objetivo. Para que vuelvas a tejer un puente de conexión con el trabajador.
Fíjate, Fabiola dice, ciertamente la negociación está en nuestras vidas todo el tiempo y en todo ámbito. Hay que aprender estas maravillosas herramientas. Por eso es que le estamos invitando al taller del mes de agosto. Andreina, humanizar siempre el proceso y no verse como una persona fría. Es muy importante a considerar. Al final estamos negociando con personas. Sí. Gina, feliz día. Muy interesante el conversatorio. Felicitaciones. Lamentablemente no pude escuchar los primeros 12 minutos de la conferencia. Bueno, pero es que esta conferencia va a estar en nuestro canal de YouTube. Así que por allí lo van a poder escuchar y ver, por supuesto, nuevamente. Carmen Oropesa, excelente, muchas gracias por su aclaratoria, maravillosa conferencia. Angie, buenos días, agradecidas por esta oportunidad, excelente. Yurvin, muchas gracias por toda la información brindada, herramientas útiles, feliz día. Bueno. Gracias a ustedes por sí, la de participación. verdad, qué lindo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a los que están por Instagram también, muchísimas gracias. Aprovechamos pues nuevamente para agradecer al doctor Aufi que vino hasta nuestra oficina. Garantizando las medidas de bioseguridad. Por supuesto. PCR me hicieron. Tan exagerado no, pero sí tomamos temperatura y todo ese tema. Muchísimas gracias, doctora María Carolina. Los estamos invitando a que estén atentos a todas y cada una de nuestras programaciones, a nuestras actividades y por supuesto la que está vinculada con esta actividad es el taller de negociación. ¿No? Y si quieren algún tema en especial, que nos utilicen las redes, que nosotros revisamos, y si quieren algún punto en especial, con mucho gusto preparamos la conferencia. Pero perdóname, María Carolina, esta conferencia surgió de Por otra eso, conferencia, exacto, de una solicitud que se hizo. Entonces, no, dígame. muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un placer estar aquí en la Jurisprudencia del Trabajo. Sigo insistiendo que son de los mejores consultores que hay en el país. Y pues nada, cuando quieran invitarme, con gusto. No, venga, para mí es un placer estar con ustedes. Tú eres de la casa. Bueno, muchísimas gracias. Dice conferencia PCS, dice excelente la conferencia, muchas gracias. Andreina, gracias por la invitación. Muchas gracias, gracias. Bueno, gracias, todo el mundo está muy feliz. Feliz día. Vale, feliz día, Feliz día para cuídense, todos. hasta una nueva oportunidad.